Cuando Ricardo salió del altar, la mirada de todos en la iglesia se clavó en él. La confusión reinaba y el murmuro de los asistentes llenaba el aire, pero él no escuchaba nada de eso. Solo pensaba en una cosa: lo que había hecho, lo que había descubierto y la vida que había perdido sin saberlo. La mente de Ricardo giraba sin descanso mientras trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía que había tomado una decisión arriesgada, que había arruinado el evento, que estaba destinado a ser uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, algo dentro de él sentía que no podía continuar con su vida como si nada hubiera cambiado. Al salir de la iglesia, Elena lo esperaba, no enojada ni despectiva. Su mirada era más bien sabia, como si supiera exactamente lo que él necesitaba, pero también como si supiera que este no sería un proceso fácil para ninguno de los dos. Había tanto que explicar, tanto que reconstruir, pero en ese instante, Ricardo comprendió que no podía seguir adelante sin primero enfrentar la paternidad. No solo había renunciado a su boda, sino que también había renunciado a su vida anterior, a su propio ego y a su imagen pública. Ese hombre exitoso, arrogante, controlado por el dinero y el poder, ya no existía. Al menos no de la misma forma. «Elena», su voz salió entrecortada. Por un momento no sabía ni cómo comenzar, pero luego continuó con determinación. «Sé que cometí un error. Sé que las palabras no pueden arreglar todo, pero quiero hacer las cosas bien, por ellos, por mis hijos». Elena lo miró fijamente. No había odio en su rostro, pero sí una carga de emociones contenida. Había sufrido durante años, había luchado por criar a los gemelos sola, sin nunca recibir la ayuda de un padre que estuviera presente. Sin embargo, no parecía tener resentimiento. Tal vez la frustración ya se había convertido en algo más grande: comprensión. «No sé si tus palabras pueden sanar todo lo que hemos vivido», respondió Elena, «pero al menos estás aquí. Al menos lo estás intentando. Eso es lo que importa ahora». Mientras caminaban hacia un coche que los esperaba fuera de la iglesia, Ricardo observó a los gemelos. Tomás, con su carita de curiosidad, miraba hacia el horizonte, y Andrés, el más inquieto, se movía de un lado a otro, lleno de energía. Al principio Ricardo se sintió un extraño ante esos niños que tampoco conocía. Pero a medida que el coche avanzaba por las calles de la ciudad, algo dentro de él empezó a cambiar. Ya no los veía como dos niños ajenos a su vida. Ya no eran un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Eran su futuro, su oportunidad de redención y lo que más necesitaba en ese momento. La conversación con Elena en el coche fue larga, aunque no excesivamente profunda. Hablaban de los niños, de sus primeros pasos, de cómo Elena había tenido que ser madre y padre al mismo tiempo. Ricardo escuchaba atentamente, reconociendo la fortaleza en ella. Él había estado absorto en su mundo, en su propio ego y en su carrera, mientras ella había sido testigo de todo lo que él había perdido. Los gemelos no eran solo el vínculo entre ellos dos, eran un testimonio de la vida que él había dejado atrás pero que aún podía recuperar. Elena explicó cómo a lo largo de los años había intentado contactar con Ricardo, enviándole cartas, correos, buscando cualquier manera de que él supiera que tenía hijos. Pero siempre se encontraba con la barrera de Isabel, la directora ejecutiva que había hecho todo lo posible para que la imagen pública de Ricardo se mantuviera intacta, sin desorden, sin distracciones. Isabel había sido el muro que evitaba que Ricardo conociera la verdad, y ahora con su despedida de Isabel, él entendía el daño que se había causado. «No fue solo tu culpa, Ricardo», le dijo Elena mientras miraba por la ventana con una mirada distante. «Todos hemos tenido parte en esto. Pero ahora lo único que importa es lo que hagamos hoy, por ellos». Y así, el coche llegó a un parque tranquilo, donde los gemelos se soltaron de las manos de sus madres para correr y jugar. Ricardo se quedó allí, mirando a esos niños que ya no le parecían ajenos, sino parte de su vida. Decidió seguir su instinto. Era el momento de crear algo nuevo, algo que no dependiera de su dinero ni de su estatus, algo que fuera real, algo
por lo que valiera la pena luchar. Elena se quedó con ellos, mientras Ricardo se retiraba para hacer una llamada. Esa llamada era a un viejo amigo, uno que había conocido en sus primeros días en el mundo de los negocios. Alguien que podría ayudarlo a salir de este embrollo. Ricardo sabía que tenía que hacer todo desde cero, no solo con su familia, sino con él mismo. Las cosas nunca volverían a ser como antes, y quizás eso fuera lo mejor. A medida que la tarde caía y el cielo comenzaba a oscurecerse, Ricardo observó a los gemelos jugando. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, pero en ese momento sentía que había dado el primer paso para empezar una nueva vida. No por su éxito, ni por la fama, ni por la boda fallida, sino por los gemelos, por la familia que aún podía construir. En su interior algo había cambiado para siempre. ¿Sería este un nuevo comienzo? Solo el tiempo lo diría. La iglesia estaba llena de gente, y la ceremonia avanzaba a su ritmo habitual. La música suave, las sonrisas, las palabras que Ricardo había ensayado tantas veces en su cabeza. Todo parecía como un sueño hecho realidad. Pero en el fondo, algo dentro de él no se sentía bien. Había algo en el aire, algo que le impedía disfrutar del momento, como si estuviera en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su mente no podía dejar de pensar en lo que estaba por ocurrir. Elena había llegado con los gemelos Tomás y Andrés, y había hecho lo imposible para no llamar la atención. Había sido silenciosa, casi invisible entre la multitud, pero Ricardo sabía que estaban allí, esperando su reacción. La invitación había sido clara: ver lo que había perdido. Él no lo había entendido del todo en ese momento, pero ahora, mientras se encontraba de pie, observando a todos los asistentes y notando la calma en su entorno, una sensación inexplicable comenzó a apoderarse de él. La culpa se filtraba en cada rincón de su mente, incluso cuando sus ojos recorrían la sala, buscando algo que aún no sabía qué era. De repente, entre las caras conocidas y las que apenas distinguía, sus ojos se encontraron con los de una mujer que no había visto en años. Elena estaba allí, sentada, con los gemelos a su lado. Su mirada era fuerte, decidida, pero también llena de una carga que Ricardo no podía ignorar. No había odio en su rostro, pero sí una solemne serenidad que lo golpeó con fuerza. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse por un instante. No era solo una mirada de reencuentro, era una mirada de quien había esperado mucho tiempo por algo, pero sin esperarlo realmente. La mirada de alguien que había sufrido, que había sobrevivido y que ahora reclamaba lo que le correspondía. En esa mirada, Ricardo vio algo más que una madre tratando de hacer justicia. Vio a sus hijos. Tomás, el más pequeño, le sonrió tímidamente desde el regazo de Elena. Andrés, el hermano gemelo, jugueteaba con su pequeño dedo mientras miraba la ceremonia. Pero en sus ojos brillaba una inocencia pura, una curiosidad por el mundo que solo los niños pueden poseer. Ricardo nunca había visto esos ojos, pero en ese momento sintió que ya los conocía, como si hubieran estado esperándole durante años. El nudo en su garganta creció, y un sentimiento de culpa inmenso lo envolvió. Esos niños, esos pequeños, habían sido suyos todo el tiempo, pero él no lo sabía. Durante 5 años habían vivido sin él, y él había sido incapaz de estar allí para ellos. Sus dedos se entrelazaron y por un instante, su mundo empresarial, su imperio, todo lo que había construido, se desvaneció. ¿De qué servían las riquezas, las conquistas profesionales, si no podía ver la cara de sus hijos crecer? El interior de la iglesia parecía volverse más pequeño. Sus pasos hacia el altar se sentían pesados, y aunque el momento debería ser de celebración, Ricardo no podía dejar de pensar en el dolor que él mismo había causado. No era solo la culpa, era la sensación de que algo se había roto irremediablemente. Sin embargo, mientras el sacerdote seguía con la ceremonia, algo en su corazón comenzó a cambiar. Algo se estaba despertando dentro de él, algo que había estado adormecido por años. Camila, su prometida, notó el cambio. Ella lo observaba con atención desde su lugar, y por primera vez en mucho tiempo se sintió desconcertada. ¿Qué estaba pasando con él?
Había algo diferente en su mirada, algo que no podía entender. Ricardo ya no era el mismo hombre que había estado a su lado en los últimos meses. ¿Qué había sucedido en su interior? La ceremonia avanzaba, pero a Ricardo le era casi imposible concentrarse en las palabras del sacerdote. Sus pensamientos no podían despejarse. Su corazón estaba dividido entre su vida de antes, su vida de ahora, y la familia que había descubierto a última hora. El amor que sentía por Camila, aunque genuino, parecía diluirse ante la revelación de que ya no era solo un hombre de negocios. Ahora era un hombre con hijos, con una historia que jamás había imaginado. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Camila como su esposa, Ricardo vaciló. La mirada de Elena no dejaba de estar presente en su mente. Los ojos de sus hijos lo seguían, aunque en silencio. No podía, no debía seguir con la boda. Algo más grande que él mismo estaba sucediendo. Este era un momento que cambiaría el curso de su vida para siempre. Finalmente, Ricardo miró a Camila, y en un acto de decisión, dijo lo que no pensó que diría jamás. «Lo siento, Camila. No puedo seguir con esto». La sala quedó en silencio. Todos miraron desconcertados, mientras él daba un paso atrás de la ceremonia. El peso de su culpa era abrumador, pero había algo más importante en juego ahora. La familia, los hijos, algo que no había visto venir. Camila, atónita, lo miró fijamente, sin poder comprender lo que estaba ocurriendo. Las preguntas comenzaron, ya a agolparse en su mente, pero una sobre todo se destacó por encima de las demás. ¿Quién era realmente Ricardo? Ricardo no sabía si lo que estaba experimentando era miedo, confusión o un simple cansancio mental. ¿Cómo se enfrentaba a la realidad de que había sido padre durante 5 años sin saberlo? ¿Cómo arreglaba lo que se había roto, lo que había permanecido en las sombras por tanto tiempo? Después de enfrentarse a Isabel, ahora tenía que tomar decisiones difíciles, pero lo peor era la tormenta de emociones que sentía. En la mañana siguiente a su enfrentamiento con Isabel, Ricardo no encontró consuelo en nada. Su cuerpo estaba agotado, como si hubiera pasado toda la noche corriendo sin descanso. La empresa seguía en marcha, sus empleados continuaban con su rutina, pero él no podía concentrarse en nada. Estaba atrapado en un torbellino de pensamientos, como un barco que naufraga en el mar sin rumbo. La imagen de Elena, los gemelos, la confrontación con Isabel, todo eso lo envolvía sin que pudiera encontrar una salida. El teléfono de Ricardo vibró en su escritorio. Miró la pantalla y vio que era Elena. Por primera vez en años, sintió un nudo en el estómago. Al principio, pensó en ignorarla, dejar que todo se calmara, pero luego se dio cuenta de que no podía huir más. Ella también estaba esperando algo de él. La responsabilidad era suya. Decidió contestar aunque su voz salió con un tono algo áspero. «Elena», dijo tratando de no sonar tan tenso, «¿qué necesitas?» Al otro lado de la línea, Elena, con la calma que la caracterizaba, le respondió, «De inmediato. Ricardo, quiero hablar contigo. Hay algo que tenemos que resolver». No necesitaba decir más. Ricardo sabía lo que eso significaba. Elena estaba lista para dar un paso hacia adelante, y él no podía seguir ignorando sus responsabilidades. Sintió un sudor frío recorrer su espalda, pero esta vez no era miedo. Era la sensación de que el destino lo estaba empujando a algo inevitable. La conversación no fue fácil. Ambos se sentaron en la misma sala virtual, sus rostros reflejados en la pantalla. Los años de distancia entre ellos no se desvanecieron de inmediato, pero había algo diferente en el aire. Los dos sabían que se estaban enfrentando a un cambio, a un momento decisivo en sus vidas. La tensión era palpable, pero también lo era la necesidad de resolver lo que había estado sin resolver por tanto tiempo. Elena, con voz tranquila pero firme, le dejó claro lo que sentía. No quería venganza, no buscaba castigar a Ricardo. Su decisión no era una reacción impulsiva, sino un acto de justicia, un acto por sus hijos. Ella no esperaba que él fuera perfecto, pero esperaba que asumiera lo que le correspondía. «No quiero que los gemelos crezcan sin saber quién es su padre. No quiero que sientan que no tienen un lugar en el mundo, que su existencia ha sido una mentira.
Necesito que asumas esto, Ricardo. No por mí, sino por ellos. Esas palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. Durante años había estado en su mundo de negocios, de grandes decisiones que siempre tenían una razón de ser, pero nunca había tenido que tomar una decisión que involucrara la vida de otros de manera tan profunda. Ahora, con esos pequeños seres en el centro de su vida, la perspectiva cambiaba. No solo era un magnate de la tecnología, ahora era un padre, y eso traía consigo una responsabilidad inmensa. Al otro lado de la pantalla, Elena lo miraba con calma, pero sus ojos mostraban una mezcla de incertidumbre y esperanza. Ella no le pedía promesas vacías ni grandes gestos. Solo necesitaba saber que Ricardo se comprometería a estar allí, a hacer lo que fuera necesario para ser parte de la vida de sus hijos. Ricardo, sintiendo una presión que jamás había experimentado, asintió lentamente. Lo haré, Elena. Lo haré, los veré, los conoceré. Asumiré mi lugar en sus vidas. Las palabras sonaron como una especie de alivio, pero también como el inicio de una nueva carga. Sin embargo, en ese momento, Ricardo entendió que ya no se trataba de él, ya no se trataba de proteger su imperio, ni de mantener su imagen perfecta ante el mundo. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de sus hijos. La conversación continuó, pero Ricardo ya no pensaba en los negocios ni en su imagen pública. Pensaba en cómo acercarse a esos niños a los que no había conocido, cómo hacer que supieran que no eran una carga, sino una bendición. Sabía que no sería fácil. Nada en su vida había sido fácil, pero esta era una batalla diferente. No se trataba de dinero ni de poder, se trataba de la verdad, de una conexión humana que había sido rota durante años. Mientras tanto, en 1906, otro lugar, Elena también sentía que algo había cambiado. Su actitud no era de venganza, pero sí de una justicia que había esperado demasiado tiempo. Su decisión de llevar a los gemelos a la boda de Ricardo no era solo un acto de desafío, sino una afirmación de que sus hijos tenían derecho a conocer la verdad, de que su vida no podía seguir siendo un secreto. Para ella, era más que una cuestión de confrontación, era una cuestión de lo que era justo. Ambos sabían que el día de la boda, cuando Ricardo los viera, sería el primer paso para arreglar lo que se había roto, pero también sabían que las emociones que surgieran en ese día cambiarían todo para siempre. Lo único que quedaba por hacer era enfrentarse a ese momento y ver qué sucedería. En su oficina, rodeado por las paredes impolutas de su rascacielos, Ricardo no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Su mente daba vueltas y vueltas, como un engranaje que ya no podía detenerse. La imagen de los gemelos seguía apareciendo en su cabeza. No podía entender cómo no había visto los indicios antes. ¿Cómo era posible que algo tan importante hubiera estado oculto a plena vista? En su mundo perfecto de números, contratos y contratos millonarios, se había olvidado de algo esencial: las personas, sus relaciones, sus lazos invisibles. Para un hombre como él, que siempre había tenido el control de su vida, el descubrimiento de que tenía 2 hijos gemelos de 5 años era un golpe devastador, no solo por la sorpresa, sino por la idea de que había sido engañado durante tanto tiempo. ¿Cómo pudo Isabel, su más confiable ejecutiva, haberle ocultado algo tan fundamental? ¿Por qué no le había dicho nada? Ricardo, incapaz de lidiar con la confusión que lo invadía, decidió tomar cartas en el asunto. Sabía que tenía que enfrentarse a Isabel, quien había estado en el centro de su vida profesional durante tanto tiempo. Ella había sido su brazo derecho, su consejera, su defensora. Si alguien sabía de todos sus secretos, esa persona era Isabel. Así que, sin dudarlo, la citó en su oficina. Cuando Isabel entró, parecía tan calmada como siempre, como si todo estuviera bajo control. Pero Ricardo sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. «Isabel, necesito saber la verdad», dijo con voz firme, sin dar espacio a rodeos. «¿Qué me estás ocultando?» Isabel, que al principio se mostró sorprendida por la pregunta directa, rápidamente se dio cuenta de lo que él quería decir. En ese momento su rostro se transformó.
La mujer siempre había sido una protectora, alguien que manejaba todo con mano de hierro. Pero ahora, la tensión en su rostro era inconfundible. La calma que tanto había proyectado en su vida profesional ya no existía. Ricardo, comenzó, pero no sabía cómo seguir. La verdad ya estaba demasiado cerca y ella sabía que no podía seguir ocultándola. Ricardo no la dejó continuar. Sus palabras salieron como un torrente. No me mientas. Sé que sabes algo. Sé que has estado ocultándome algo importante, algo que no tiene excusa. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué nunca me dijiste que esos niños eran míos? Isabel respiró hondo, sabiendo que no podía escapar de la confrontación. Finalmente, dejó caer las barreras. Lo hice por ti, Ricardo, dijo en voz baja, con una mezcla de culpa y justificación. Lo hice por tu bien. Sabía que si te enterabas de la existencia de esos niños te distraerías, te desestabilizarías. Estaba convencida de que no podías manejarlo, no en el momento en que estabas construyendo tu imperio. No era el momento adecuado. Y lo peor de todo es que temía que todo se desmoronara. Ricardo se quedó en silencio. Durante un momento, todo lo que pudo hacer fue procesar lo que acababa de escuchar. Había sido Isabel quien, en su afán de protegerlo, había tomado la decisión de ocultar una parte tan crucial de su vida. ¿Había actuado por amor a él o por un afán de control sobre su destino? Entonces me bloqueaste. Me dejaste en la ignorancia todo este tiempo, preguntó ahora con una mezcla de enojo y desconcierto. Isabel asintió sin atreverse a mirarlo directamente a los ojos. Lo hice porque pensaba que, si te enterabas, tu imagen ante el mundo se destruiría. No pudimos permitirlo. No podíamos arriesgar el futuro de la empresa ni tu reputación. Ricardo sintió una punzada de dolor. No era solo la verdad lo que le dolía, sino la traición. Isabel, la mujer que había estado a su lado durante tantos años, había hecho una elección por él, una que le había negado su derecho a decidir. Había actuado como si él fuera incapaz de manejar lo que ahora era su realidad. El dolor de la revelación era tan grande que Ricardo sintió que el aire le faltaba. No solo había perdido el control de la situación, sino que había sido un espectador pasivo en su propia vida. Durante 5 años había vivido una mentira, un espejismo cuidadosamente elaborado por aquellos en los que más confiaba. Se levantó de su silla, dando vueltas por la oficina, mientras pensaba en lo que tenía que hacer. No solo tenía que enfrentarse a la paternidad, sino que ahora debía decidir qué hacer con Isabel. ¿La despediría? ¿La perdonaría? El dilema lo atormentaba, y mientras pensaba, una pregunta más surgió en su mente. ¿Cómo sería su vida ahora que la verdad había salido a la luz? A medida que el tiempo pasaba, la idea de enfrentar su paternidad se fue asentando en su mente. Ricardo sabía que tenía que tomar una decisión, pero aún no estaba seguro de qué camino seguir. El impacto de la verdad lo estaba desbordando, y aunque su mente trataba de racionalizar todo, el corazón le decía que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero aún quedaba una cosa más por hacer. No podía seguir ignorando a Elena ni a los gemelos. La confrontación final se acercaba y era imposible predecir cómo todo esto terminaría. La boda parecía sacada de una revista de lujo. Todo brillaba. Las luces, los vinos, las sonrisas cuidadosamente ensayadas. Ricardo vestía un traje perfectamente ajustado, el rostro impasible, como si nada en el mundo pudiera alterar su eje. A su lado, Camila, la prometida perfecta, irradiaba belleza. Todos los invitados hablaban de ellos como la pareja del año. Éxito, juventud, poder. Un cuento de hadas moderno. Al menos eso creían. Y entre toda esa perfección coreografiada, apareció ella, Elena. Entró en silencio, sin escándalo. No llevaba un vestido que llamara la atención, pero había algo en su mirada que hizo que incluso las flores dejaran de moverse. Caminó entre mesas como si cada paso fuese un juicio. Los recuerdos se encendían en su mente como velas en una iglesia antigua. Cada rincón del lugar parecía estar observándola. Y entonces la vio. Camila, la mujer que ahora ocupaba el lugar que alguna vez fue suyo, la nueva reina del imperio que Ricardo había construido.
Pero más allá del maquillaje, de los elogios, de la aparente seguridad, había una fragilidad evidente. Camila también sabía. No sabía qué, pero intuía que esa mujer, Elena, no estaba allí solo para brindar por la felicidad ajena. Camila se acercó con elegancia, como quien quiere tomar el control de la situación antes de que algo se derrumbe. «Gracias por venir», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «No quería perderme este momento», respondió Elena, mirándola directamente. Hubo una pausa incómoda. Los silencios entre mujeres que se han amado al mismo hombre son distintos. Son profundos. Están llenos de cosas que no se dicen pero se entienden. «Ricardo y yo hemos pasado por mucho», comentó Camila casi como una defensa. «Lo sé», dijo Elena, «y sé que él cree que todo está en orden ahora, que lo ha dejado todo atrás». Camila frunció levemente el ceño. Algo en el tono de Elena comenzó a incomodarla. «¿A qué te refieres?» Y entonces, sin rodeos, Elena dejó caer una verdad que llevaba 6 años escondida. «Ricardo tiene 2 hijos, gemelos, son míos, son de él». Camila parpadeó. No supo si reírse, si enfadarse o si simplemente salir corriendo. El ruido del salón desapareció. Todo se volvió un eco lejano. Solo estaban ellas dos, en ese rincón donde el pasado decidió sentarse sin ser invitado. «¿Estás diciendo que nunca lo supo, que cuando él se fue, yo ya lo sabía? Pero preferí no decirle nada, no por venganza, no por cobardía, sino porque en ese momento él ya había elegido otro camino, y yo no quería obligar a nadie a ser padre si no estaba listo para hacerlo». Camila se sostuvo de una silla. El mundo de pronto había cambiado de forma. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué venir aquí a decirlo? Porque ahora sí está listo. Porque antes de que formes una familia con él, debes saber la verdad. No quiero arruinar tu vida, pero tampoco quiero que mis hijos crezcan sin saber quién es su padre, o peor aún, creyendo que no lo tuvieron. Camila no respondió. Caminó, lento hacia la terraza, buscando aire, buscando sentido. Elena la observó un momento y luego se marchó sin más palabras. Y en una esquina del salón, Ricardo reía con sus socios, brindaba por el futuro, sin saber que su pasado acababa de tocar la puerta con una fuerza que no iba a poder ignorar. Porque hay verdades que se guardan para proteger, pero también hay verdades que, si no se liberan, terminan por destruir todo desde adentro. Esa noche, el hombre que creía tenerlo todo, estaba a punto de descubrir que el amor verdadero a veces viene con consecuencias que no caben en un brindis ni en un vestido blanco. La boda estaba cerca, y como cualquier evento de alto perfil, la maquinaria que la sostenía debía seguir funcionando, sin fallas, sin errores. Para Ricardo Valdés, los detalles de la ceremonia no eran solo para garantizar un día memorable, era una demostración de poder, una validación pública de su éxito personal y profesional. Era su oportunidad de consolidarse ante el mundo como el hombre que lo tenía todo: riqueza, amor, una mujer impresionante y el futuro en sus manos. Nadie podía arrebatarle ese control. Sin embargo, todo cambió en un instante. Cuando Elena, la mujer del pasado, había revelado su secreto, las piezas del tablero de Ricardo se desmoronaron. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto la posibilidad de que algo tan trascendental lo estuviera acechando durante años? No podía dejar que esta historia interfiriera con su perfección. Años de lucha por construir una imagen inquebrantable ahora estaban siendo amenazados por una mujer de su pasado y los hijos que él no sabía que tenía. Ricardo miró al espejo, ajustó la corbata y resopló. Sentía la presión de todo lo que había logrado, de todo lo que se esperaba de él. ¿Qué haría con esto? ¿Debía confrontar a Elena de inmediato y hacerla desaparecer de su vida? O tal vez podría utilizar la situación a su favor. Si aún algo había aprendido en los años como magnate tecnológico, era que todo se trataba de poder, y de alguna forma los jugadores debían saber cuándo avanzar y cuándo hacer retroceder. Fue en ese momento, mientras las horas corrían hacia él,
Gran evento, que algo aún más inquietante ocurrió. Su asistente, Javier, entró en la oficina con una carta en la mano. Ricardo alzó una ceja. Algo en el rostro de su empleado indicaba que no traía buenas noticias. «¿Qué pasa, Javier?», preguntó, su voz controlada pero tensa. «Ricardo, Elena ha confirmado su asistencia, y no viene sola. Viene con 2 acompañantes, los gemelos, y ha pedido asientos en la primera fila, justo enfrente del altar». Un sudor frío recorrió la espalda de Ricardo. Lo que parecía una jugada de poder ahora se convertía en un desafío directo. ¿Por qué había pedido asientos en primera fila? ¿Qué esperaba Elena? ¿Era una jugada de venganza o un intento de mostrarle al mundo que ella estaba ahí para reclamar lo que era suyo? O tal vez todo esto formaba parte de una estrategia que él aún no lograba comprender. El corazón de Ricardo empezó a latir con fuerza. Este no era solo un asunto personal, sino algo mucho más grande. Elena había jugado sus cartas y ahora él debía responder, pero no de la forma en que ella esperaba. No, él no iba a dejar que la situación lo desbordara. Se levantó de la silla, dio una vuelta por la oficina, tomó un sorbo de su café y empezó a planear. Jugaría el mismo juego. Pensó que lo mejor sería hacer de la situación un espectáculo. De alguna manera, debía demostrar que el poder era suyo, que el control sobre su vida no estaba en manos de Elena, ni mucho menos de unos niños que no había criado. Si ella quería ser parte de su mundo, tendría que pagar el precio, al igual que todos los demás. Y la boda sería el escenario perfecto para ello. No la invitaría por cortesía, como había dicho antes. No. La invitaría como un desafío. Elena pensaba que todo estaba bajo su control, pero Ricardo era más astuto de lo que ella creía. Nadie podía opacar su imagen, su vida, su futuro, su imperio. Todo tenía que seguir siendo intocable. Ella pensaba que tenía algo que él no sabía, pero en realidad Ricardo sabía exactamente cómo manejar la situación. El problema era que mientras ideaba su jugada maestra, una inquietud comenzaba a crecer en su interior, algo que no podía controlar, algo que le decía que tal vez no todo lo que parecía ser poder lo era realmente. Elena se había presentado como una madre protectora, como alguien que había luchado por sus hijos a solas. Y sin embargo, su presencia aquí no era solo un reclamo de justicia, sino una intrusión en algo que Ricardo pensaba que ya había dominado. Esto ya no se trataba solo de poder. Ahora la verdad estaba saliendo a la superficie, como agua que no podía ser contenida en un recipiente. La pregunta era, ¿qué haría Ricardo ahora? ¿Cómo seguiría manejando esta historia? La respuesta no era clara, pero lo que sí estaba claro es que el juego de poder había comenzado y no tenía vuelta atrás. Pero las cosas nunca son tan simples, ¿verdad? Mientras Ricardo se preparaba para enfrentar lo que consideraba una jugada estratégica, la duda comenzó a instalarse en su mente. Este no era solo un juego de ego, este era un juego de emociones, de paternidad, y eso, por más que intentara evitarlo, era algo que no podía manipular. Ricardo Valdés no era cualquier hombre. No, señor. A sus 43 años, había construido un imperio tecnológico que ni él mismo en su juventud más soñadora habría imaginado. Desde aquella oficina en el piso 48, donde el silencio se mezclaba con el zumbido constante de las pantallas y el murmullo lejano del tráfico, uno podría pensar que tenía todo resuelto. Pero ya sabes lo que dicen. Cuanto más alto subes, más fuerte sopla el viento. Aquella tarde, mientras el sol caía entre los edificios como una bengala naranja que se apaga en cámara lenta, Ricardo sostenía algo mucho más poderoso que un contrato millonario. En su mano derecha, una invitación de boda, la suya, con Camila Ríos, modelo internacional, belleza etérea. Una mujer que parecía hecha a medida para su mundo perfectamente curado. Pero incluso los imperios bien diseñados tienen grietas, ¿no? Y justo en ese momento, cuando todo debería sentirse como un logro, algo dentro de él se movió. No fue el café ni el estrés del mercado de valores. Fue otra cosa. Como si el pasado, ese viejo vecino que nunca se muda del todo, le hubiera tocado la puerta. ¿Te ha pasado alguna vez
Estás en la cima, listo para celebrar, y de pronto, una sombra, un recuerdo, una duda. No importa cuánto dinero tengas o cuántas metas hayas cumplido, siempre hay algo que te jala hacia atrás. Algo que, aunque juraste haber enterrado, sigue ahí, esperando, como si supiera que tarde o temprano vas a mirar atrás. Y ese algo, en el caso de Ricardo, tenía nombre y apellido: Elena Morales. La historia de ellos dos no era de cuento de hadas. Fue intensa, real, con peleas que hacían temblar las paredes y besos que quemaban. Pero como suele pasar cuando el amor no madura a la misma velocidad que la ambición, la cosa explotó. Y ella desapareció. 6 años sin verla, sin saber nada. Hasta hoy. Ahora dime, ¿cómo reaccionarías tú si, después de años sin hablar, con tu ex decides invitarla a tu boda? ¿Por qué hacerlo? ¿Por educación, por cerrar ciclos, o por puro ego disfrazado de cortesía? Ricardo, aunque no lo admitiera, sabía que no era solo un gesto noble, había una espina clavada muy hondo que aún no había podido sacar, y ahí lo tienes. Un hombre exitoso, poderoso, inteligente, con un sobre blanco entre las manos, temblando por dentro más que un principiante en su primer día de trabajo. Ahora, si te estás preguntando qué puede llevar a alguien a remover heridas tan viejas justo antes de su gran día, agárrate bien, porque lo que viene es una pieza del pasado que no solo duele, sino que también cambia destinos. Ricardo llama a su exesposa, Elena Morales, tras 6 años sin ningún contacto. Le extiende una invitación personal a su boda con Camila Ríos, una modelo internacional. Elena, sorprendida, duda, pero finalmente acepta la invitación en silencio. No fue un mensaje, tampoco un correo. Ricardo no delegó esta vez en asistentes ni en formalidades escritas. Él sabía que, para este tipo de movimientos, había que ensuciarse las manos, tomar el teléfono, marcar el número y enfrentarse a esa mezcla peligrosa de orgullo y nostalgia. Era jueves por la tarde. El sol apenas tocaba las ventanas de su oficina cuando él, con el corazón en un puño, aunque lo negara hasta en su cabeza, decidió hacer esa llamada. Sonó 3 veces, luego 4, hasta que del otro lado una voz familiar, un poco más madura, un poco más pausada, dijo simplemente: «¿Hola?» Ricardo tragó en seco. Por un segundo, solo uno, pensó en colgar. Pero ya no era ese joven impulsivo que tomaba decisiones y luego huía de las consecuencias. Así que respiró hondo. Forzó una sonrisa aunque nadie pudiera verla y soltó: «Elena, soy yo, Ricardo». Del otro lado el silencio se volvió denso, como si el tiempo se hubiera congelado, como si el mundo le pidiera a Elena una decisión urgente: hablar o desaparecer otra vez. «No pensé que volvería a saber de ti», respondió ella sin rencor pero tampoco con calidez. Ricardo fue al grano. Le explicó que estaba por casarse, que quería invitarla personalmente, que le parecía justo, que en el fondo le importaba que ella lo supiera antes que la prensa. Pero si crees que eso fue un acto de nobleza, piénsalo de nuevo. Ricardo no era un hombre inocente. Sabía perfectamente el efecto que esa invitación podía tener. Una exesposa, después de años sin contacto, recibiendo una invitación a la boda de su antiguo amor, era una jugada peligrosa, y él, en el fondo, lo sabía. Elena escuchó todo con una serenidad que desconcertó a Ricardo. No interrumpió, no lanzó reproches, no lloró ni gritó, solo escuchó, y cuando él terminó simplemente dijo: «Está bien, iré». Pero detrás de ese «está bien» había un mundo entero que Ricardo no alcanzó a ver. Porque mientras colgaba el teléfono, creyendo que tenía el control, creyendo que había ganado un punto en ese juego silencioso de egos, Elena cerraba los ojos en su apartamento modesto, abrazando una fotografía que nadie más había visto. Una foto enmarcada, gastada por los años, donde 2 niños idénticos sonreían con una ternura que partía el alma. Sí, aceptó, pero no por curiosidad, ni por cerrar un ciclo. Elena aceptó porque era hora, porque había cosas que ya no podían,
seguir ocultas, porque la verdad, aunque incomode, tiene un peso que tarde o temprano exige salir a la luz. Y no te confundas, no fue fácil para ella. 6 años es tiempo suficiente para enterrar muchos dolores, pero también para cultivar otros. ¿Qué harías tú si recibes una llamada del hombre que rompió tu historia justo cuando estabas más vulnerable? ¿Lo enfrentarías? ¿Rechazarías la invitación? ¿O aceptarías solo para mirar a los ojos a ese pasado que te sigue respirando? ¿En la nuca? Ricardo, por su parte, colgó el teléfono creyendo que había ganado. Pensó que ver a Elena, ahí, sentada en su boda, sería como una victoria silenciosa, como mostrarle al mundo, y a ella, todo lo que había logrado. Su nueva vida, su nueva mujer, su imperio. Pero nadie le advirtió que hay pasados que no vuelven solos, que no tocan la puerta con las manos vacías, que traen consigo verdades que ni el hombre más exitoso del planeta puede ignorar. Y así, mientras la ciudad dormía ajena a este reencuentro cargado de historia, dos mundos comenzaban a girar de nuevo, uno con la ilusión de cerrar una etapa, el otro con la firmeza de abrir una verdad que jamás debió haberse escondido, porque lo que parecía un simple gesto era solo el inicio de una tormenta.